A ver, creo que lo primero que habría que especificar es ubicar en la historia ecuatoriana y en la conformación de la formación social cuál es el grado de la violencia como co-constitutiva de las relaciones sociales fundamentales del país, ¿no es cierto? Tú tienes procesos de conformación del Estado Nacional que se han dado a través de procesos de mucha violencia. Y tienes revoluciones nacionales importantes en América Latina, que son revoluciones violentas para cambios institucionales rápidos, que también se han dado a través de violencia. Ecuador ha tenido poco de esto. Es decir, si tú revisas la historia ecuatoriana, en la historia ecuatoriana la violencia para constituir el Estado Nacional evidentemente está presente en la Revolución Nacional de Eloy Alfaro, ¿no es verdad?, la Revolución Liberal, pero no es una revolución cuya matriz de destrucción de la existencia de los otros y destrucción de los actores haya sido sustantiva. No es una revolución nacional que acabó con los terratenientes, no es una revolución nacional que impuso una nueva clase social con el vigor con que impusieron otras revoluciones nacionales, no es una revolución que vino acompañada de comportamientos violentos de los subordinados y sobre todo de las clases subordinadas, ¿no es cierto? Es más bien nuestra revolución, comparativamente con otras revoluciones de América Latina, es una revolución de perfiles menos acusados. La primera idea yo creo que es que ciertamente la violencia en general, como elemento co-constitutivo de las relaciones sociales, es menos importante, tal vez sin ánimo peyorativo ni mucho menos, es menos decisiva. En Ecuador es más decisivo otro comportamiento que tiene que ver con el género, que es lo que en términos generales se debe llamar la revolución pasiva, es decir, perder el carácter del enfrentamiento, del choque frontal, ¿no es cierto?, a partir de un conjunto de pactos que tienen que ver anualmente o con la institucionalidad o con otro tipo de acuerdos. En Ecuador está muy ligado a los acuerdos endogámicos. Pensamos que la revolución liberal tiene un momento importante, el momento en que se soluciona a través de un matrimonio, ¿no es cierto? Y el comportamiento endogámico en Ecuador ha sido un comportamiento muy común a lo largo de la política del siglo pasado y de este, ¿no es cierto? Ha habido una serie de arreglos que están ligados a temas de sangre, a temas de relaciones, de temas de conformación de grupos no ciudadanos, digamos así, y peor aún de enfrentamientos de clases abiertos. Entonces yo creo que es la primera cosa que habría que pensar un poquito para ubicar dónde está el Ecuador en medio de esta cosa que en América Latina aparece que es, ¿no es cierto?, una mayor evidencia de la violencia política contra las mujeres, primero la violencia contra las mujeres y luego la violencia política contra las mujeres, ¿no es cierto? Segundo elemento yo creo que habría que pensar en términos de la conformación de la violencia es que Ecuador es un país con muy clasificado en América Latina, llamémoslo así, como el país con mayores niveles de desconfianza social. No hemos sido violentos, pero somos muy desconfiados. Las mediciones que se han hecho por Vanderbilt muestran que Ecuador es un país de la más radical discriminación, más que discriminación, de la más desconfianza social. Somos profundamente desconfiados, somos desconfiados entre regiones, somos desconfiados entre actores, pero cuando se especifica en América Latina qué tipo de desconfianza tiene Ecuador, se descubre que la mayor desconfianza es entre actores políticos. No es de actores sociales. Ecuador no es un país con una lucha étnica desarrolladísima, como puede haber otros, ¿no es cierto?, donde la desconfianza social se expresa, pero sí en la dificultad del acuerdo, en la dificultad de llegar a convergencias entre actores. Entonces esto hace que hay una suerte de tipo de violencia política ligada a la desconfianza. Violencia entendamos no en el sentido de la seguridad. La seguridad, recuerden ustedes que la teoría de la seguridad lo que plantea es de que la inseguridad es el atentado contra la existencia del otro para proceder a mis intereses. En Ecuador no creo que estamos en ese nivel, estamos más bien en un tipo de
llamemos comportamientos no consensuales, dificultades de crear acuerdos, dificultades de convivencia pacífica en los planos en que la democracia de convivir, que no es solamente el referido a la existencia física de los sujetos, sino a la verbalización con lo que los sujetos se relacionan, a las prácticas con que los sujetos se relacionan, a las asunciones en la práctica y en los hechos de formas más, por ejemplo, igualitarias en el caso de la mujer. En ese sentido, creo que esta violencia política ecuatoriana que también hay que matizarla, hay que marcarle en esta forma de existencia del sistema político, ¿no es cierto?, endogámico a lo largo de su historia, de profunda desconfianza en el momento actual, sin violencia como atentado a la existencia, pero sí con muchas otras formas de violencia verbales, de coexistencia, ¿no es cierto? Y ahí viene, creo que tal vez el otro elemento, que es violencia política. Entonces, ¿por dónde? ¿No es cierto? Y aquí voy a ligar con un elemento que tal vez es una pista de investigación. Si algo ha pasado en los últimos 15, 20 años en Ecuador, en el presente siglo, digamos, post-2000, ¿no es cierto?, que es donde hemos podido medir. No es que esto no haya ocurrido antes del 2000, es de donde hemos podido medir con cifras comparables. Nos hemos encontrado que en el presente siglo el incremento de la participación política de la mujer es sustantivo. Sabíamos ya que en Ecuador, en los primeros años de democracia, Ecuador acortó notablemente las brechas políticas, las brechas de género, no políticas, las brechas de género, ¿no es cierto? Incluso Naciones Unidas la reconoce un informe de Infodesarrollo Mundial, ¿no es cierto? Y esto era previo al cambio en la institucionalidad política y la ley electoral. Quiero decir que es una tendencia que se arrastra desde mucho antes, y que la democracia se convierte en un muy buen ambiente para que eso se desarrolle, ¿no es cierto? No tenemos claro cuánto estimularon las instituciones a la aceleración o no de la reducción de la brecha de género. No tenemos claro. Todavía no está medido eso, ¿no es cierto? Ni está trabajado. Yo presumo que no está enteramente ligado. Es decir, que las instituciones que pretenden bajar la brecha política no han actuado tan eficientemente como quisiéramos. Y a eso me voy a remitir a través de 2 o 3 cosas. La primera, entonces, tenemos una subida de la participación política electoral. También es importante, es político-electoral, no se trata de otras participaciones. La político-electoral de las mujeres muy sustantiva en los años de la presente década, presente siglo, que es junto a la de los hombres. Pero lo importante es que es superior a la de los hombres. Es decir, en el presente siglo, las mujeres participan más electoralmente que los hombres, siendo que hombres y mujeres participan más que en relación al inicio del siglo. Hay casi un 20% de crecimiento. Ese 20% de crecimiento está probablemente primero ligado a un tema estadístico, mejor captación de fuentes, seguramente depuración de algunos instrumentos, pero también a participación como tal, propiamente tal. Nos falta todavía depurar en investigaciones de campo a saber cuánto corresponde a la depuración de las fuentes, ¿no es cierto?, a la mejor captación de cifras, y cuánto corresponde a otros factores que provoquen esta mejor participación de los ciudadanos en general y de las mujeres en especial. Es curioso, sin embargo, que ya con las mismas cifras, al margen de que hayan mejores fuentes o no, es que paralelamente, cuando se hace la medición entre el 2002 y el 2019, ¿no es cierto?, 2017, tú te encuentras, aunque sin embargo las mujeres van separándose un poquito más que los hombres, o sea, sí participan más que los hombres. Y esto es importante. Al margen de que sea eso, si se nota, digamos, porque cuando tienes un error de fuente, o un error de mentira, cuando alguien te miente en términos de una fuente de investigación, la mentira cubre igual a las partes. El error de fuente cubre igual a las partes. Aquí vemos que se separan un poco más los hombres de las mujeres. Entonces, al margen del error que nos falta por investigar o la mejor captura de información, vemos que se separa un poquito más y que hay mejor participación de la mujer. Primer elemento que se ve como muy importante. Electoral me refiero. ¿Cuál es la segunda cosa importante que aparece en las cifras, ¿no es cierto? Es que
siempre hubo la idea de que la mujer rural era lo último de lo último. La mujer es atrasada, esa mujer vota conforme le dice el terrateniente, conforme le dice el marido, conforme le dice el pueblo, y no ha sido tal. La mujer rural está adquiriendo perfiles de individuación y nunca tuvo un nivel de participación menor que los otros. Tuvo un nivel de participación incluso superior. Lo rural tiene un nivel de participación superior al urbano, que es el otro elemento muy importante. Ahora, Ecuador tiene una distorsión, ustedes saben, ¿no? Lo que Ecuador define como rural es una definición administrativa, no es una definición real. Entonces ahí el tema es de que lo administrativo es aquello que ve el municipio. Carapungo es rural, Calderón es rural, Cumbayá es rural, ¿no es cierto? En el caso de Quito. Pero al margen de esos temas que son administrativos, históricos en el Ecuador, otra vez, el error ese no distorsiona el hecho de que tengamos este nivel de participación de mujer rural también llamativo, de lo rural y de la mujer rural. Creo que es el otro elemento que nos llama la atención, ¿no es cierto? El tercero sí tiene que ver ya con las dignidades. Cuando se ve el incremento de la participación de las mujeres ya electas, te encuentras con una cosa que es importante, y creo que es la más importante en democracia. La democracia dio lugar a una mayor participación de autoridades femeninas a nivel nacional, a diferencia del nivel rural, a diferencia del nivel local. Es decir, tienes más participación de mujeres cuando tienes candidaturas a diputados nacionales que a diputados provinciales. Y esto es importantísimo. Esto es realmente, tal vez yo diría que es el mayor logro democrático, de que el avance en la participación política de la mujer, más allá de del voto, el avance en la inclusión ya como autoridades electas viene a partir de las elecciones nacionales antes que de las elecciones locales. De hecho, en las últimas elecciones hubo mejor captación de mujeres en las elecciones nacionales, en las elecciones locales, y entre esas dos en relación a las elecciones locales últimas. Entonces ahí es bien importante que veamos esto, ¿no es cierto? Porque esto nos está hablando de una ruta por la cual las mujeres están entrando en el escenario de la agenda nacional. Y quién sabe si esa ruta es una ruta de un tipo de partidos, de una actitud de los partidos, de una actitud de la comunicación, de una actitud de la educación. Es decir, hay muchas preguntas que tenemos que hacernos para respondernos. Lo que tenemos es la constatación. Efectivamente, la nación es un mejor ambiente para la participación política de la mujer. No digo que es el ideal ni que sea lograr nada, digo simplemente que es mejor que el local, ¿no es cierto?, que lo provincial. Y que esto nos abre una cantidad de preguntas, un enjambre enorme de preguntas que tendríamos que habernos respondido ya en este periodo, ¿no es cierto? ¿Qué era lo clásico para la participación política de las mujeres, electoral y partidaria? Más educación. Eso fue lo clásico. Desde el primer libro que hicimos hace 40 años justamente sobre mujer y elecciones y mujer y política, esos dos libritos, ahí veíamos la alta correlación que hay, obvia en todo el mundo, de que a más educación, más individuación de las mujeres, más capacidad de recibir un discurso menos enajenante de la familia, digamos. Porque el discurso de hace 40 años es el discurso de familia enajenante. Les hablo desde los partidos más progresistas, decían yo y toda mi mujer, yo y toda mi familia votamos por. Esa era la consigna. Entonces esa posibilidad de individuación estuvo ligada con la educación. Más de educación pasaba de educación a la educación secundaria y la universitaria. Y el otro peso que puede haber, que hubo desde entonces, ya se veía, era de que el peso de la educación universitaria se volvió importantísimo. Saben que hay más mujeres en las universidades que hombres, y esto es un elemento que jala como clase media fuertemente a la individuación de las mujeres y a su participación social y creo que política. Y creo que los medios de comunicación. La política se mediatizó y junto a la política mediática, esta no sirvió de mecanismo de enajenación de la mujer, sino algo ayudado. Yo no sé por dónde, pero algo, de pronto ha enajenado más la figura de la mujer, es más utilizada, etcétera, etcétera, pero tal vez abrió mucho más la participación pública de la mujer. Simplemente son hipótesis que hay que verlas, todas hay que probarlas porque son sentidos comunes lo que les estoy diciendo. Y la cuarta yo creo que es
también importante para que vayamos cotejando, ¿no es cierto? Porque ahí puede venir una forma de sexismo encubierto. Lo que hemos notado en participación política de mujeres son dos cosas. La una, que los 50 años son cruciales para matar la participación política de la mujer. Desde los 16 en adelante, tú tienes un incremento de la participación política de la mujer, electoral me refiero, ¿no? De la mujer superior a la del hombre, pero notablemente superior. Llegas a los 50 años y automáticamente esa mujer se va a la casa. Se va a la casa y sale del mundo público, pero sale en una cascada, es una caída, una gradiente, ¿no es cierto? Y yo creo que hay un tema que hay que investigar, porque tú tienes que la mujer vive más, o sea, hay más mujeres que hombres en ese rato, hay más hogares femeninos uniparentales, es decir, mujeres solas, o mujeres sin macho de por medio, ¿no es cierto? Entonces, ahí hay que ver qué está pasando con esta característica de las mujeres que se ve que bajan de la participación electoral y que bajan notablemente hasta sobre los 65 es notable la baja, ¿no es cierto? Respecto del otro, ¿qué pasó socialmente? Esta gente salió del mundo público, o sea, es como que la democracia no llegó a tocar esa tecla, se le quedó detenido. Porque antes veíamos que mientras más jóvenes, más participación. Llegas a las edades intermedias, llegas a los 50, que es el momento de la edad intermedia. Ecuador tiene, estamos 80, de 79 participa de vivir al nacer. Y ¡pum! Se te cae. Entonces aquí hay una cosa que la democracia no ayuda a responder, ¿no es cierto? O es que todos, en medio de la irrupción esta que vivimos de cambio de élite política por la juventud y toda esta cosa, contribuimos a asesinar políticamente un segmento de mujeres, pese a que su responsabilidad social es mayor, porque es mayor en todo, ¿no es cierto? Entonces yo creo que hay que buscar la explicación. Yo no quiero dar explicaciones, pero hay que buscar una explicación. El otro elemento que creo que es importante, que eso quería decirles, es cuando buscamos participación política de las mujeres, provincia a provincia. En todas las provincias las mujeres participan más que los hombres electoralmente. Entonces yo me puse a buscar cuál provincia es más, cuál es menos, ¿no es cierto? Y te encuentras que el extremo es Cañar, en el que menos participa la mujer, seguramente ligado a la migración, pese a que la mujer es la que se queda, ¿no es cierto? Y debería ser mayor la participación. Pero Cañar es una situación muy particular, porque ya no es la provincia pobre del Ecuador. Cañar ya pasó a ser la cuarta o quinta provincia en términos por las remesas. Son provincias con agros femeninos, y sin embargo es la que menos participa. Y la que más participa es Santa Elena. Y curiosamente hay que saber dónde van los grados de ruralidad. Y el rango de los más bajos comienza en Morona, en Macas. Entonces hay que preguntarse, yo no tengo respuestas. Lo que tengo que decirles, existen las cifras y hay que investigarlas. ¿Por qué se producen estas estratificaciones, ¿no es cierto? Algo hay allí, ¿no es cierto?, que está produciendo esta estratificación. Los colonos serán más, no lo sé, porque sin embargo Morona frente a Pastaza tiene una notable participación distinta y Pastaza es más colona que Morona. Entonces, que si de pronto nos habla de un movimiento indígena, no lo sé, veamos qué es lo que hay allí, ¿no es cierto? Entonces ahí viene, yo creo que la pregunta del millón, ¿no es cierto?, es hasta dónde la institucionalidad política actúa y puede actuar en términos de la conformación de nuevas equidades, y a qué llamamos violencia política. Porque tengo la impresión de que más violencia política es esta exclusión de mujeres viejas, es más excluyente como forma de violencia que la verbalización juvenil clásica. O sea, los jóvenes que imaginan el cuerpo de las chicas, y que las chicas mejor cuerpo es la que mejor vota y todas esas cosas. O los partidos que utilizan las mises. Da lo mismo, ¿no es cierto? Pero me da la impresión de que se localiza ahí un segmento muy específico de violencia encubierta, mucho más sólida y dura. Porque hay mujeres más viejas, más mujeres con más responsabilidades, con menos acceso, que son sacadas de la participación electoral, o que ellas se autoexcluyen. Porque ahí le pregunto que ver si la institucionalidad no te hace nada.
tú te excluiste, ¿no es cierto? Ya no formas parte, ya no eres pareja, ya tienes pareja, el marido se... Ahí hay una tesis bien que es complicada. ¿Qué pasa con las mujeres viejas uniparentales? Si es que los hombres que fueran más rápidamente pareja de viejos, lo forman con alguien, no lo forman solos. Y sin embargo hay menos parejas viejas y hay más parejas uniparentales de mujeres solas. Entonces, ahí hay que hacer unas preguntas que hay que resolverlas, ¿no es cierto? Que están pendientes. Pero me da la impresión que esa es una clave de violencia encubierta que tiene el país. Más fuerte que las violencias explícitas, ¿no es cierto? De esto de las mujeres guapas y esas cosas, y las manipulaciones. Porque es ahí donde se está incubando, ¿no es verdad?, una forma de inclusión-exclusión, digamos así, ¿no es cierto? Aquí todo relato incluye a unos y excluye a otros. Y está claro que no incluye al género. Y como está claro que no hay la mujer, sino las mujeres. Entonces, el relato incluye a unos segmentos y no a otros, ¿no es cierto? Ahora, vamos por partes, de la parte positiva a la negativa. La democracia en sus dos transiciones ha tenido dos momentos ultra importantes sobre el género que curiosamente se construyen desde la parte menos progresista, entre comillas, del tema de género, que es la familia, o al menos como siempre se lo vio, que son el de la unión monogámica estable. Cuando se puso unión monogámica estable en Ecuador en la transición a la democracia, y el asesor del presidente Roldós, casi se derrumba el mundo. El mundo se derrumbaba con unión monogámica estable. La familia se acaba, el matrimonio jamás la gente va a casarse, esto va a ser una multiplicación de divorcios para que vuelvan a estar juntados, los derechos se iban a crear una cantidad de derechos imposibles. No pasó absolutamente nada. Pasó mucho, pero no pasó nada de estas cataclísmicas presagios, ¿no es cierto? Hubo más gente que se juntó, hubo más gente que tuvo derechos, y fundamentalmente esto ayudó a las mujeres, porque eran las partes menos favorecidas del no reconocimiento de la unión monogámica estable. ¿No es cierto? No tenías derechos, tenías una cantidad de cosas que también el Código Civil era muy regresivo. Yo recuerdo que en medio de mi radicalidad yo dije, el Estado casado a los ecuatorianos, me casó a mí. Me acuerdo así de la bronca que tenía, pero era parte de las radicalidades que uno tiene y no ve la profundidad del otro lado, que era esta reconstitución de una familia progresista, que no tenía para qué casarse y que tenía derechos, ¿no es cierto? Y ahora está pasando exactamente lo mismo, ¿no es cierto?, con la pareja igualitaria. Mañana todos serán parejas homosexuales, mañana se acaba, nadie coge en el mundo para procrear. No va a pasar nada, va a pasar mucho, pero no va a pasar nada, ¿no es cierto? Que son estos grandes cambios que la democracia te permite, que es, ¿no es cierto?, abrir los derechos con una cierta construcción histórica en el que vas creando espacios, y creo que la democracia ha creado este otro espacio, le está creando fuertemente, porque vamos a tener un reconocimiento de un actor subterráneo, vamos a tener, ¿no es cierto?, el reconocimiento fuerte de un sujeto de derechos. Yo creo que ellos están cometiendo el error este rato de decir que ahora vamos con todo. Ya están con todo, no tienen para qué ir. Ya están con todo. Ya fue dado el paso, el resto no importa, ¿no es cierto? El resto va dándose en el camino. Entonces yo creo que ese es el segundo tema que creo que es importante para ir mirando esta cosa del relato, ¿no es cierto? ¿Qué relatos ha hecho ¿no es cierto? Creo que estamos asistiendo al primer relato, que es el relato de la construcción de una familia progresista. La familia fue concebida siempre en el relato clásico de la izquierda más radical, porque era el relato de la derecha más radical, era su refugio conservador, la familia. Y la izquierda más radical decía, no, ese es el refugio conservador, aquí hay que, ¿no es cierto? Y Augusto, que era la expresión más alta de eso. Ahora estamos asistiendo a una construcción diferente, que yo creo que es esta idea de familia progresista, de familia democrática, y esta es la parte más dura. ¿Cuánto estamos fabricando de familia democrática ahora? Porque hasta ahora lo que hemos hecho es fabricar una serie de estereotipos. Los hijos se casan viejos. Entonces asistimos a un momento de construcción, y todo momento de construcción de estos grandes hitos son movimientos así de baja. O sea, tú tienes caídas fuertes, ¿no es cierto? Y eso te pasa en todos los cambios institucionales.
Por ejemplo, toda descentralización está precedida de una recentralización muy fuerte, porque baja la calidad del servicio, porque la centralidad era más eficiente hasta que puedas aprender a funcionar descentralizadamente. Lo mismo va a pasar con este tipo de derechos, creo yo. O sea, el paso es un paso a través de como va a ser también a través de la digitalidad comunicacional. También va por acá, ¿no es cierto? Pero estamos, yo creo que en este momento de la curva, ¿no es cierto? Y yo creo que hay en esta cosa del relato algo tenemos que buscar, porque en el relato lo que se ha hecho es una mayor, ¿cómo llamarle? Se me está yendo la idea de la cabeza, uno está viejo ya. Se me fue la idea, a ver, quiero recuperarla para que no se me vaya del todo. Si el relato se mete la mayor sensibilidad. El relato sensibiliza a los actores y a los discursos y a los sujetos. ¿Qué es lo que te pasa con la corrupción, por ejemplo? ¿No es cierto? Yo me acuerdo siempre un ejemplo que le ponía a un amigo mío que estuvo metido, no se metido en acto de corrupción, pero que creía que no le iban a afectar porque los gastos reservados acá eran los mismos que acá. Acá en el año 94, que en el año 97. Yo le decía, no. Tú puedes haber gastado $6 millones acá y acá $6 millones, no significa que vos no te vas a la cárcel. Te vas a la cárcel porque la sensibilidad de la sociedad es muchísimo mayor. Entonces, la sensibilidad sobre el derecho, sobre la denegación de un derecho, sobre la pertenencia a la sociedad y en este caso sobre la forma de ser política de las mujeres, ha cambiado como sensibilidad. Creo que está cambiando. En la democracia hay un temita bien importante y es un tema que en Europa se trabaja muchísimo ahora, ¿no es cierto? Que es la recuperación de la individuación, de la individualidad y no del individualismo. O sea, el paso de la sociedad rural a la sociedad urbana pasa por la conformación de tu individualidad, y en este caso de las mujeres, que no es la recuperación del individualismo. El comportamiento más gregario, más comunal, muy clásico de las sociedades agrarias, ¿no es cierto?, era un comportamiento discriminador, porque era indiferenciador, donde no tienes por qué preguntarte del derecho de la mujer, ni tienes por qué preguntarte por qué está en la asamblea, está atrás y no está adelante. Un campesino no se pregunta por qué está ahí atrás ante la mujer. No tiene razón de preguntarse. Y lo mismo creo que pasa en la sociedad. Yo creo que ahí es este salto de un momento determinado en las sociedades, que puede ser también la globalización. Creo que todo se hizo mierda perdón la expresión. El principal derrumbamiento de la modernidad en el momento actual en relación a sus inicios es el de la clase obrera como organizadora de la sociedad. Y nos quedamos sin un organizador. Y es como quedarse sin sin patriarca. La clase obrera funcionaba en términos de organizador como patriarca. Organizaba todo, nos daba razón a todo. Durísimo, pero nos daba la razón. Y entender un rato que la clase obrera ha sido una cosa sumamente relativa y peor aún organizadora. Yo me acuerdo mi primer sufrimiento fue reconocer que la clase obrera ha tenido miedo con lo de Astra, y tratando de hacer huelga indefinida, no, mejor de 6 días, de 2 días, de un día, de 6 horas, y la clase obrera tenía miedo, ¿no es cierto? Ese creo que fue el primer derrumbamiento, ¿no es cierto? El segundo derrumbamiento en Ecuador ha sido, yo creo que sin que llegáramos a constituir este eje del movimiento social clásico, fue la caída de los movimientos tradicionales, ¿no es cierto? Y la emergencia a medias de los otros, del movimiento indígena, ¿no es cierto?, en los 85, 90, la CONAI se funda en el 85, en 90 aparece el movimiento indígena, etc. Y ahí desaparece el ciclo ¿no es cierto?, de nuestro FUT, que llegaba siempre con ánimos sindicales y peleaba durísimo hasta antes de las elecciones, y 3, 4 meses antes de las elecciones terminaba, se sacaba el sombrero y se ponía el de elector ciudadano y salía hasta que vuelve a aparecer el siguiente ciclo, ¿no es cierto? Y apareció el movimiento de mujeres, porque ellas son tempranas, ya son muy tempranas, ¿no es cierto? Surgen de la izquierda muy, muy temprano, pero yo creo que muy tempranamente se vinculan con el Estado. Muy temprano. El Estado los deglutió.
en los 90 ya estaban, no, en los 80 ya estaban deglutidos por el Estado. Todas las expertas de Naciones Unidas. Todas las Naciones Unidas, expertas agrarias, expertas de universidad. Sí, el Estado las comió antes del nacimiento, ¿no? Y yo creo que eso es un tema que hay que analizar en el movimiento de mujeres ecuatorianas. Y lo que te puedo sacar es que saquen cifras anteriores. Pero a mí me parece que esto está muy ligado a dos decapitaciones que hizo la Revolución Ciudadana. Decapitó a los jóvenes y los volvió sujetos autómatas de un recambio de clase política y llega hasta los 50. Y ahora esta que tú, que me parece que no lo había pensado yo, que es esta cosa de decapitar también no solamente social, sino políticamente a esta gente. Porque te toca, de pronto ahí hay una cuarta jornada. De pronto ahí estamos hablando de una cuarta jornada. O sea que ya no te permite acceder a la política. Es un acto de tiempo también. O sea, la vieja hipótesis, la que yo me niego, pero que siempre hay una dosis de razón, de que, ¿no es cierto?, tú le dedicas tiempo a los factores sentimentales, a los factores humanos, cuando los factores de miseria ya están resueltos, no es tan cierto. La gente sí quiere, aunque sea pobre, ¿no es cierto? Si se casa, si se junta, aunque tenga menos horas al día de estar con su pareja. Y si quiere a sus hijos también, ¿no es cierto? No es que por pobre no... O sea, por pobre te toca viajar 5 horas al día, pero sí las 2 que te quedan las dedicas a tus hijos. Sin embargo, sí creo que hay algo de esto en las mujeres, de que se vuelve una segregación muy, muy complicada ser pobre, vieja, mujer, a cargo de una familia. Y el rural no creo que la rural tiene cierta capacidad. La rural tiene capacidades. Me parece que hay esas 4 maldiciones están por ahí juntas. Y me parece que es bonito lo que estamos construyendo este rato, me parece muy bonito. Hay unas maldiciones, que es la parte que estamos tocando ahora, es la maldición de lo público, que se expresan ¿y para qué mierda voto? ¿Para qué voy a ir a votar? Simplemente no me da nomás las ganas de votar ya, porque ya no soy parte del mundo público, me sacaron y ya sé que no puedo volver, o laboralmente o políticamente. Las mujeres de 50, los partidos políticos habría que ver. Yo tengo una impresión que casi no existen. Casi no existen. De lo que yo he visto, yo he estado yendo a los partidos, a reuniones con las directivas en estos 2 meses últimos, y yo diría casi no existen mujeres viejas en los partidos. Ahí hay algo. Me parece que ese es como el gran núcleo de lo que hizo, de lo que pasó en democracia. La democracia es un gran ambiente para hacer cosas. Pero es un ambiente que, como ambiente, tú no puedes imponer soluciones de desarrollo. Pero si no creas las condiciones para sostener situaciones de desarrollo, puede que se profundicen más. Y puede ser este el caso. O sea, no es que tú tienes que solucionar el problema de la vejez de la mujer vieja, no. La democracia no es responsable de eso. Pero sí es el ambiente en el cual tienen que darse soluciones que tienen una sobredeterminación, que es esta, que también la política vive como consecuencia de la forma de vida y de las segregaciones de los actores sociales, ¿no es cierto? Entonces, me da la impresión que por ahí hay una linda sospecha, me da la impresión. Es una linda sospecha que podemos trabajar, ¿no es cierto? Y en eso es muy probable que los partidos y la institucionalidad estén trabajando. El tema entonces no es llevarles a votar a los viejos o a las viejas. El tema es cómo conformas un contorno de reinserción pública de este segmento de la población. De inclusión. Votar, el voto de los viejos es la cosa más cara del mundo. O sea, es llevarles el votito a la casa y es cosas. Digo, no es que estoy en contra de eso, pero es carísimo. O sea, es un lindo lujo de mi país, pero la solución no está ahí. La solución está en otro lado. Entonces, no sé si por ahí tenemos una primera hipótesis fuerte de que podemos jugar, ¿no? Si medimos, y en nuestro momento de nuestra vida, Dolores, si medimos nuestro paso por esto, ¿no es cierto? En el fondo está nuestra vida, digamos, ¿no? Si medimos nuestra vida por los logros, seguramente nos vamos a frustrar. No nos frustramos si medimos desde la subjetividad, que es lo que tú planteabas y que no desarrollamos, ¿no es cierto? La construcción democrática desde la subjetividad, que es la nueva cosa que hay, ¿no es cierto? Que es, antes nosotros nos dedicábamos a buscar la expansión democrática.
¿no es cierto? Y ahora siguen ahí proponiendo tonteras, ahí bajemos a 30 años los números de presidentes, mejor a 25, mejor a 20. Es decir, el tema es la construcción democrática en profundidad. Y esto está muy ligado a la introducción de la subjetividad en el hacer público, ¿no es cierto? Y yo creo que ahí es donde va la cosa de la mujer. Ahí. Es esa la parte, es esta la parte, ¿no es cierto? Porque los hombres normalmente en la masculinidad fuimos ubicados como los administradores del objetivo, de la riqueza, del ingreso, de la razón, ¿no es cierto? Siempre administramos, siempre nos delegaron socialmente la administración del objetivo. Y lo subjetivo eran las mujeres, ¿no es cierto? Entonces lo subjetivo no tenía valor, lo objetivo tiene valor, lo uno tiene cambio, el otro no tiene cambio, todas cosas, ¿no es cierto? Creo que esta cosa es del aporte de las mujeres, es el haber introducido una dimensión democrática en todos los temas nuevos de la agenda pública del desarrollo y del progreso histórico. Y habernos metido a los hombres en esta dinámica y haberse ustedes metido en la otra dinámica. ¿Qué sé yo? Pongamos el ambiente, el tema de hoy día, de estos días con los chicos de Días Unidos, ¿no es cierto? ¿Qué ves tú? Ves ahí, ¿no es cierto?, una enorme interacción entre la presencia femenina juvenil en torno al ambiente, ¿no es cierto? Pero vienen metidos por atrás una cantidad de chicos varones que comparten eso y crearon un espacio común. Entonces, Días Unidos es un espacio común, creado a tirones entre uno y otro, ¿no es cierto?, entre las mujeres y los hombres, entre la apropiación del subjetivo y el objetivo, es una temática que no era parte de nuestra agenda pública. Entonces, como que el aporte es que todo lo que está llegando a la agenda pública viene ya con el sello de una tensión entre esta cosa de la objetividad patriarcal y la subjetividad femenina. Y que ahora nos obligamos al intercambio, porque si no, no entramos a la agenda pública. Tú no puedes entrar desde el ámbito solamente masculino el tema del medio ambiente. No puedes. No hay cómo. Ya no existe esa posibilidad. Y así te va con todo. Entonces, toda esta entrada de la agenda pública es la bonita del... Debe haber transformado tal vez la vida privada también. Bueno, la privada creo que la transformamos finalmente, pero también está ligada al ciclo vital. Porque nosotros tuvimos un buen momento del ciclo vital, que no lo tienen algunos chicos jóvenes este rato. Pues les va a tocar mucho más del ciclo de crisis. A nosotros nos tocaron dos momentos de prosperidad muy fuertes. El momento de los 70 y el momento del 2000, de estos últimos 10 años. Son momentos de prosperidad enormes. También hemos vivido momentos muy complejos, pero no nos ha agarrado del todo, que son momentos de empobrecimiento masivo. En cambio, yo me temo que los chicos de ahora están en esta parte de la curva en la que la acumulación económica les va a ser mucho más difícil, en que su pertenencia al mundo público es menos individual por la economía. Finalmente no quieren irse de la casa porque les toca ganar platos. No pueden tener departamentos. Y lo que está pasando esto, en Quito hay ahora menos gente que tiene casa en relación a sus padres. El objetivo siempre era que los hijos tengan casa mucho más temprano que nosotros. Y ahora es mucho más tarde cuando lo logran tener. Entonces, eso está cambiando, sí, está cambiando, pero está cambiando en unas dimensiones complejas, ¿no es cierto? Yo creo que nosotros somos bien privilegiados en esta construcción de la subjetividad, porque lo que se les viene, nosotros vivimos una cadencia vital diferente, pudimos interactuar de modo diferente, no así los chicos jóvenes, tan desesperados por no salir del mercado laboral, pues, son otros parámetros, ¿no es cierto?